La mujer patas de gallo. En el lugar que ahora ocupa la presidencia municipal de Cuautepec, había una fábrica textil donde algunos de sus empleados trabajaban hasta entrada la noche. En cierta ocasión, todos ellos se quedaron a una fiesta que terminó tarde, por lo que de regreso debían apresurar el paso, ya que los caminos eran todavía de terracería. Uno de ellos se fue a su casa en Tunancingo, pero era ya de madrugada, cuando de pronto se encontró a una mujer con túnica blanca, de cabello oscuro. Era muy bella, por lo que el hombre comenzó a seguirla, pero la mujer aceleró el paso. Después de avanzar un gran tramo, el trabajador pudo alcanzarla. Esta, cubierta casi por completo con su cabello, fue descubierta por la débil luz de la luna, que mostró que ella no tenía pies, sino un par de patas de gallo. Muy asustado, el trabajador corrió hasta llegar a una tienda que había en el lugar. Ahí encontró sentado a un hombre con quien comenzó a hablar de lo sucedido. Le dijo que la mujer tenía patas de gallo. El tendero respondió levantándose los pantalones: «¿Las patas de la mujer eran como estas?». Vuelto loco, el trabajador echó a correr y no detuvo el paso hasta llegar a su casa. Se dice que a los pocos días falleció, con el secreto de referir cuál era la tienda. Los monjes de catedral. En una serie de plataformas recortadas sobre una colina, se comenzó a construir en el siglo XVI el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, hoy Catedral de Tlaxcala, con un convento anexo, el de San Francisco. Esta obra, al sureste de la ciudad, es única en su tipo al tener su torre campanario separado del conjunto conventual. El templo es de fachada sencilla, estilo renacentista, con un pequeño alfiz sobre la puerta. A él se accede por una rampa empedrada desde la plaza Xicoténcatl y atravesando tres grandes arcos. El interior del templo conserva en madera un hermoso techo alterzonado, estilo musulmán, el más grande que existe en el país. Es quizá el más bello de los alfarjes coloniales. Está decorado con estrellas doradas, convirtiendo al techo en una réplica del cielo nocturno. Lo interesante de este lugar, se dice, es que mientras se construía, frailes y monjes iban todos los días en procesión. Y según cuenta una leyenda, se puede ver la procesión en las noches, solo que se trata de una proveniente del más allá. Quienes la han visto aseguran haberse visto atraídos por los rezos constantes y en coro, pero cuando observan de qué se trata, miran una procesión de frailes y monjas con trajes muy extraños, como venidos de otra época. No son pocas las personas que aseguran haber visto el suceso. Llegan hasta el altar principal, que tiene un retablo de estilo barroco salomónico, en donde se puede ver una pintura del bautismo del señor Maxixcatzin, con Cortés y la Malitzin como padrinos. En este lugar parece que se intensifican los rezos. Prosiguen en las otras capillas del recinto, donde es posible admirar el púlpito más antiguo de México, una estatua de Cristo que se presume fue traída de Europa por el mismo Cortés, y la pila monolítica donde fueron bautizados Maxixcatzin, Xicoténcatl el Viejo, Citlalpopocatzin y Tlehuetzolotzin, que eran los 4 señores de Tlaxcala. Hasta ahora no ha sido posible conocer los motivos de esta procesión fantasmal. Los rezos, que son el bálsamo de las almas perdidas y el alimento de los creyentes en esta situación, más bien parecen lamentos que atemorizan a los pobladores, quienes al caer la noche prefieren evitar acceder a la catedral. No obstante, la procesión no solo se limita al interior, ya que proviene del exterior, como en aquellos tiempos en que se construía la catedral, finalizando en el convento contiguo para culminar con un silencio sepulcral. Cabe mencionar que dicho convento es uno de los más antiguos del país. Fue fundado en 1524 y actualmente alberga el Museo Regional de Tlaxcala. Existen casas que al poco tiempo de estar viviendo en ellas, se sienten la presencia de sus antiguos inquilinos. Esto provoca una sensación extraña que se apodera de nosotros,
y no nos permite sentirnos cómodos. No sabemos por qué, ni qué fue lo que ocurrió ahí, pero algo nos advierte que estamos en un lugar cargado de malas vibras, o incluso que nuestras vidas corren peligro. Carlos Arcobedo, originario de Mérida, Yucatán, me contactó para narrarme la siguiente historia que ocurrió en su familia varias generaciones atrás. Un caso espeluznante que a pesar del tiempo sigue vigente, pues en el lugar donde ocurrieron los hechos, aún se siente la presencia de una de sus tristes protagonistas. Cuando mis papás se casaron, como suele ser cuando las familias comienzan y aún no forjan un patrimonio, comenzaron a vivir en una casa prestada de la familia. A cambio debían cuidar a un tío de mi papá que vivía ahí, un hombre mayor. La casa se encuentra en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, construido por los españoles en el barrio de San Sebastián. La casa era amplia, de techos altos y puertas amplias. Llegué ahí cuando tenía 4 años de edad. Recuerdo que pese a ser una casa con un patio enorme, prefería jugar en la calle, algo raro para un niño pequeño. Recuerdo que en el patio mi madre cuidaba unos rosales que no florecían, plantas que mi tío se negaba a cortar, y pese a los intentos de mi madre, nunca logró y hasta la fecha que brotaran rosas. En aquel momento, Carlos, siendo un niño, no entendía por qué no le agradaba jugar en el patio de la casa, pues a pesar de que éste era grande, prefería salir y divertirse en la calle. Al igual era un misterio el por qué ese rosal no florecía a pesar de los cuidados de su madre. Era común que nos quedáramos sin luz, ya que el cableado era muy viejo, y varias veces llegamos a cenar con un quinqué. En esas ocasiones me daba mucho miedo cenar en la cocina, ya que no había puerta hacia el patio, y tenía la sensación de que una niña de cabello largo me observaba desde la oscuridad del patio. Nos mudamos, pasaron los años, y de alguna que otra vez regresamos a aquella casa. Pese a la nostalgia de vivir en ese bonito barrio, siempre persistía en mí esa incomodidad de estar en el patio. Pasó el tiempo y mi madre un día me contó una historia que mi tío le relató. Después de eso entendí por qué nunca me gustó el patio. La historia que le narró su madre a Carlos era perturbadora, incluso difícil de creer, pero esto fue lo que pasó en ese patio varios años atrás. Increíble que después de tanto tiempo siguiera incomodando a las personas que ahí vivían. Esto sucedió 2 o 3 generaciones atrás en mi familia de parte de mi papá. Quizás serían los abuelos de mis abuelos. En esos días la casa era dirigida por una abuela muy estricta. Prácticamente era un matriarcado. Ella tenía la última palabra en las decisiones del hogar. Con la abuela vivían sus hijos y las nietas. Por aquellos días hubo un baile y las nietas, que ya eran unas señoritas de 16 o 17 años, pidieron permiso para ir. Tras mucho esfuerzo, la abuela accedió, pero con la condición de que volvieran antes de las 7 de la noche. Cabe mencionar que en estos tiempos, el alumbrado público únicamente estaba en los puntos principales de la ciudad. Por ello, las restricciones en los horarios. Esa misma mañana, muchas horas antes de que las muchachas se fueran al baile, un señor que pasaba por la casa se acercó a saludar. Sería de madrugada, pero la abuela ya estaba despierta dirigiendo las faenas domésticas. El señor, de apariencia de campesino, pidió que le regalaran un vaso con agua, y además que le guardaran un costal que traía y que pesaba mucho. La abuela le invitó a pasar a la sala. Eran otros tiempos, no había tanta desconfianza como ahora. Le dio el agua y le dijo que ahí podía dejar el costal que llevaba. Cuando este hombre estaba por retirarse, se detuvo enfrente del cuadro de una de las nietas, a la cual llenó de halagos. «¡Pero qué bonita hija tiene!». La abuela aclaró que no era su hija, sino su nieta. El hombre de nuevo hizo un comentario sobre la belleza de la muchacha y se retiró. Transcurrió el día con normalidad. Llegó la hora de comer, y como el señor no había regresado aún por su costal, la abuela ordenó que lo sacaran al patio, que ya luego que regresara el campesino se lo darían. Pero este hombre no regresó. Pasaron las horas y las nietas se fueron al baile. Antes de que se marcharan, la abuela le recordó que debían volver a las 7 de la noche. 2 de ellas llegaron puntuales, pero la tercera tenía un enamorado, por lo que se tardó más de la cuenta. Era la nieta que le había gustado al campesino cuando vio su fotografía.
Ella llegó a las 8:30 de la noche, algo impensable en esos tiempos. La abuela enojada la regañó con severidad y le dijo que como castigo dormiría en el patio. La nieta en sollozos pidió disculpas, pero esto no la conmovió. Hizo que sus hijos la sacaran de la casa. La nieta se quedó llorando un buen rato, y su llanto se escuchaba en donde ellos estaban. En esa casa tenían la costumbre que después de cenar, a las 6 de la tarde, tomaban una taza de chocolate antes de dormir. Mientras todos los mayores estaban en la cocina junto a la abuela, escucharon unos gritos desesperados de la nieta por entrar, al grado de que interrumpían la charla en mesa. La nieta comenzó a decir que tenía mucho miedo, que había alguien junto al pozo que la estaba viendo, que por favor la dejaran entrar. Ante los gritos cada vez más desgarradores de la muchacha, los hijos quisieron abrirle la puerta, pero la abuela sentenció que su castigo duraría hasta que terminaran todos de beber su taza de chocolate. Ellos obedecieron, y cuando iban en la mitad de su refrigerio, dejaron de escuchar los gritos. «Hasta que se cansó de gritar», dijo la abuela. Cuando se levantaron de la mesa, la abuela ordenó que ya le abrieran la puerta a la nieta para que entrara a dormir. Sin embargo, cuando salieron a buscarla, la muchacha estaba sin vida en el piso. Los médicos dijeron que la causa de su deceso fue un paro cardíaco. Se veló a la muchacha y nunca se dieron explicaciones a las demás personas sobre este hecho, ya que la culpa se sentía en toda la casa. Estaba prohibido hablar de este penoso incidente. Con todo lo que implica la pérdida de un familiar, el funeral y el duelo, se les olvidó por completo el costal que seguía ahí, pues el hombre que lo había dejado no había regresado. La abuela, cuando lo vio, sintió curiosidad por saber qué contenía y le ordenó a uno de sus hijos abrirlo para ver qué es lo que había dentro. Grande fue su sorpresa que al momento de abrirlo, descubrieron que eran los huesos humanos con tierra oscura. Lo curioso es que el costal todo este tiempo había estado junto al pozo, justo en el lugar donde la nieta decía sentirse observada antes de fallecer. La teoría que tenemos es que el campesino era en realidad un brujo, que cuando vio a la muchacha le gustó y se la llevó. Berta es una persona de 80 años de edad, una linda ancianita que a pesar de los años mantiene una lucidez mental envidiable. Una tarde que acudí a visitarla me contó cómo por mucho tiempo pudo seguir en contacto con su mascota, un pequeño perro que la acompañó día y noche durante 5 años. Una mañana al salir de misa, Berta vio cómo un hombre dejó abandonado a un perrito dentro de un bote de basura, que se encontraba sobre la calle de la iglesia a la que asistía los domingos. A pesar de que ella quiso caminar más aprisa para reprocharle su actitud, resultó imposible. Sus nobles sentimientos la llevaron a recoger al perrito y llevarlo a su casa. Aunque con cierto descontento, su hija y nietos, que vivían en el mismo lugar, terminaron por aceptar que se quedara tras poner como condición principal que el perro no anduviera por todos lados, es decir, que se mantuviera dentro de la recámara de Berta. Desde el principio ella cuidó al perrito con mucho cariño. Le puso el nombre de Moscato y le enseñó que no debía salir de su cuarto, a menos que ella lo llevara a la calle o al patio. Le compró un recipiente para su agua y otro para sus croquetas, y le acondicionó un lugar donde aprendió a hacer sus necesidades. La mascota parecía entender la situación y jamás dio motivo para que hubiera dificultades con los otros habitantes de la casa. Berta aseaba su recámara y mantenía todo el lugar limpio, así como todos los utensilios de Moscato. Lo sacaba a pasear un rato por la tarde y cuando era necesario lo llevaba con el veterinario para una revisión, además de que lo bañara y le cortara el pelo. El perro tenía un buen comportamiento, a excepción de cierta mala costumbre. Por las mañanas, Berta le servía sus croquetas y cuando la mascota se las comía todas, le gustaba arrastrar su comedero haciendo ruido durante algunos minutos. Después sujetaba el recipiente con su hocico y lo ponía en el lugar donde su dueña acostumbraba colocarlo. Esto sucedió todos los días durante los 5 años que el animalito
vivió con Berta. Fue precisamente un día en que la ancianita llevó a su mascota al veterinario, cuando ésta escapó y corrió sin rumbo, de modo que no percibió que un auto venía por la avenida. El perro fue golpeado por el automóvil, dejándolo tirado y lastimado. Berta pidió ayuda y lo llevó hasta el lugar que era su destino. Llegó con el veterinario, quien después de revisarlo le comunicó a doña Berta que su mascota estaba sufriendo mucho, ya que tenía daños internos muy graves. Lo mejor sería dormirlo. El gran cariño que Berta sentía por su perrito hizo más difícil la situación, pero al final terminó por aceptar que fuera sacrificado, pues podía ver lo que estaba padeciendo. Le encargó al veterinario que hiciera todo lo necesario para que Moscato fuera sepultado, y se fue de regreso a su casa. Trató de ser fuerte y guardó en una caja todos los objetos que pertenecían a su mascota. Cuando tuvo oportunidad la tiró a la basura, tratando de deshacerse de todo lo que le recordara a su fiel y gran amigo Moscato. Parecía que todo iba a ser así, pero pronto se empezaron a escuchar ruidos en su recámara. De alguna manera no le asustaba tanto, porque los escuchaba por las mañanas. No lograba identificar bien de dónde provenían, pero se le hacían conocidos. Al ver que no cesaban, empezó a pensar que posiblemente era el espíritu de su esposo que había fallecido hacía muchos años, que a lo mejor quería decirle algo. Una mañana se armó de valor e hizo una cita con una médium que le había recomendado una amiga. Aunque con miedo, se presentó, pues casi estaba segura de que escucharía o sabría algo de su esposo fallecido. Por increíble que parezca, ella me dijo que en el momento en que la médium pidió la presencia de quien hacía los ruidos en la recámara, solo se escucharon los ladridos de un perro. Inmediatamente la ancianita reconoció a su mascota y le dijo: «¿Eres tú, Moscato?». Como respuesta se oyeron otros ladridos. Berta está segura de que se trató de su querida mascota y que los ruidos en su recámara son los mismos que el perro hacía con su comedero después de acabar sus croquetas. También ha dejado de preocuparle que pudiera ser su esposo quien quería darle un mensaje.